Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir una reflexión de la palabra para el día de hoy. Cada vez que me toca compartir la palabra, normalmente es algo bastante personal en las cosas que Dios me ha hablado y en las cosas que de alguna manera también he estado aprendiendo a aplicar en mi vida. Doy gracias a Dios por eso. Vamos a compartir hoy día un tema muy interesante, cortito pero bien interesante. Vamos a leer la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3, desde el verso 1. Vamos a leer y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Perdón. Cuando oímos la voz de Dios y la ponemos en práctica, normalmente las cosas andan bien, aunque circunstancialmente podamos estar pasando por una cosa que no nos agrade mucho, pero cuando obedecemos la voz de Dios, al final siempre nos va bien. Pero cuando no solamente dejamos de oír la voz de Dios, sino que además oímos la voz del diablo, en este caso la serpiente, lo que le estaba pasando a Eva, las cosas empiezan a desordenarse y nos empezamos a equivocar y terminamos cometiendo normalmente el error más desastroso de nuestra vida, que es pecar. ¿Qué le pasó a Eva? Eva le puso atención a la serpiente, escuchó lo que la serpiente le quiso decir. Y la serpiente, claramente aquí la Biblia dice que era astuta. La astucia del diablo es conocida por todos. Sabemos, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos también lo que la serpiente es. Usa siempre su astucia para hacernos pisar el palito, para hacernos caer en la tentación, ¿verdad? Dice que le dijo a la serpiente, sencillamente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Simplemente le dijo eso al principio. Y la mujer respondió inmediatamente. Al oír a la serpiente, empieza todo el desorden en nuestra vida, todo el caos. ¿Qué pasó con Eva? Dice que la mujer respondió a la serpiente. Ahí tuvo una conversación con ella. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí estaba todo bien.
era el mandato de Dios. Pero aquí dice, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dónde dijo eso? Si leemos, cuando Dios dejó este mandamiento, único mandamiento para ellos, decía, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dice no le tocaréis, ni le tocaréis. Pero ahí ya empezó el desorden. Allí Eva le agregó algo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser obedecida tal cual. No le podemos agregar algo ni quitar algo. Si le ponemos algo, vamos a caer. Si le quitamos algo, de igual manera. Entonces es necesario obedecer a la palabra de Dios tal cual está, no poniéndole ni quitándole nada, ni suponiendo que tal vez la palabra diga también esto otro. Lo que la palabra dice, eso tenemos que hacer. Dice que la serpiente le dijo, no es así, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La astucia de la serpiente le lleva un paso más allá, no le empuja, pero sí le hace ver que ponga su atención en el mal, que ponga su atención en la desobediencia a Dios. ¿Qué pasó con Eva? Dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Que antes no se había fijado en eso? Parece que no. Y nosotros obedecemos la voz de Dios, el pecado no nos interesa. Cuando obedecemos al Señor en todo, cuando nuestro corazón y nuestra voluntad está dispuesta a obedecer todos los mandatos del Señor, el pecado no nos interesa. No ponemos los ojos en el pecado. Pero cuando empezamos a desobedecer o nos alejamos de la palabra de Dios, entonces la serpiente ve que es el momento preciso para acercarnos al pecado, mostrándonos la tentación, mostrando lo que es agradable hacer, lo que Dios nos ha prohibido hacer. ¿Qué pasó con la mujer? Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¡Wow! Era bueno para comer. Antes no se había fijado en eso, pero ahora sí. Y que era agradable a los ojos. Seguramente el fruto de ese árbol era muy atractivo. Como todos los pecados, ¿verdad? ¿Qué pecado no es agradable? ¿Qué pecado no es atractivo? Todo lo prohibido es más atractivo que lo que está permitido. ¿No le parece? Y dice que el árbol era agradable a los ojos, era bonito el fruto, era lindo. Y dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí ya le creyó a las mentiras del diablo. Aquí la mujer ya le creyó. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Cuando le creyó, entonces dice que tomó del fruto y comió. ¿Qué pasó después? Dice, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Normalmente el pecado no solo nos afecta a nosotros, normalmente afecta también a otras personas. Cuidado, hermano,
con desobedecer a Dios. Cuidado con alejarte de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice tal o cual mandamiento y es lo que debemos cumplir, no poniéndole, ni quitándole, ni suponiendo que dice un poco más. Recordemos a los fariseos que ellos siempre agregaron algunas cosas más a las cuales le daban más valor que a la palabra misma. Tarde o temprano, si agregamos cosas a la palabra, serán más importantes que la misma palabra de Dios para nosotros. No caigamos en aquella tentación. Eva cayó en eso y el caos empezó cuando escuchó a la serpiente y ella le agregó al mandamiento de Dios cuando dijo, ni le tocaréis. No parece malo aquello, ¿verdad? Pero es un agregado a la palabra de Dios. Y empieza el caos a reinar y empieza el diablo no a empujarnos, pero así a mostrarnos que es posible dar un paso más hacia el pecado, hasta el momento mismo del pecado. Y sabemos las consecuencias nefastas del pecado, sabemos todo lo que significó para Adán y Eva el hecho de haber transgredido el único mandamiento que ellos tenían allí en el huerto del Edén. Una pequeña reflexión para que la meditemos en todo momento, la verdad. Que el Señor nos bendiga. Amén.